sacerdotes. ¿Cuáles son los aportes pues, de estos egipcios? O sea, ¿qué crearon? ¿Cuáles son sus aportes en cuanto a ciencia, a la humanidad? Bueno, los egipcios fueron unos grandes expertos, grandes maestros, por ejemplo, de la fabricación del vidrio. Fabricaron el vidrio, porcelanas, tintes, por ejemplo, esmaltes, trataron ciertas sustancias orgánicas para poder aplicar en los bálsamos, o sea, técnicas de embalsamiento, o sea, los bálsamos, entre otras cosas más. Por ejemplo, en metales, trabajaron muy bien en la metalurgia del hierro, del cobre, en la fundición. Entonces, estos egipcios fueron muy expertos en ello y estos son uno de los pocos entre los muchos aportes que le dieron a la humanidad estos egipcios. Y así es como se practicaba en el mundo antiguo, de una manera práctica. Muy poco los egipcios tomaban en cuenta sus apuntes. O sea, era algo rutinario, es como hacer un experimento casero sin fundamento. La química, pues, de manera que se fue desarrollando en Egipto, de igual manera hacían estos aportes en vidrio, en barro, en ladrillos, en otras naciones, como es en Mesopotamia, en China, por ejemplo. De igual manera, de manera paralela, el mundo civilizado estaba empezando a crecer, ¿no?, en cuanto a ciencia. Y de esa manera, pues, nos vamos ubicando a la vez qué pasaba en otra nación, en otro país, como es en el caso de los griegos, en esta Grecia. ¿Qué es lo que pasaba aquí con la química en Grecia? Pues, ¿no? ¿Cómo podríamos decir que nace la química? O más que nacer, ¿cómo ellos desarrollaron esta química? A ver, si los egipcios aplicaron un método práctico, empírico, sin darle tanto razonamiento al porqué de las cosas, por qué se origina esta sustancia A, al mezclar con una sustancia B se origina C, ellos no hacían ese tipo de pensamiento, ese tipo de filosofía. Sin embargo, en Grecia, los griegos, sabemos, Grecia se caracteriza principalmente por su razonamiento inductivo-deductivo, se caracteriza por tener a los más grandes pensadores de la humanidad. Obviamente me estoy refiriendo a los filósofos. La trilogía de filósofos más grandes, a mi parecer, Sócrates, maestro de Platón, maestro de Aristóteles, trilogía más grande. Ahora, ¿cuál fue el método que aplicaron ellos aquí para el desarrollo de esta química? Bueno, si los egipcios hicieron un método práctico, ellos hicieron un método teórico, su método fue filosófico. Entonces podríamos decir que su método es teórico. Ellos aplicaron un método teórico, o sea, de carácter filosófico. Hoy en día sabemos pues que la química no se puede tratar o trabajar con pensamientos, con filosofía. Es decir, se puede decir, pero no es absoluto. A ese pensamiento, a esa filosofía tiene que ir acompañado de la práctica, del experimento en el laboratorio. Si no, no sirve para los hombres de ciencia. Entonces, para los griegos era un método teórico, práctico, aplicado, pues no somos métodos inductivos, deductivos. ¿Para qué? Para poder comprender el porqué de las cosas, para poder comprender cómo está conformado nuestro planeta, nuestro universo. Entonces, ¿quiénes son los máximos exponentes que se hicieron ese interrogante de qué está hecha todas las sustancias que nos rodean? Entonces, vamos a ver quiénes son estos filósofos. Tenemos, por ejemplo, aquí a Tales. Tales, sí, ese que te enseñan en geometría, el del teorema de Tales. Tenemos acá Tales, y ¿cuál fue el soporte de este Tales? O mejor dicho, Tales de Mileto, él creía que el origen de todo el universo, el origen de todas las cosas es principalmente el agua. O sea, es que gracias al agua es que hoy en día hay vida. Él creía que gracias al agua es que se puede dar esta transformación de las cosas. No tenía cómo comprobarlo.
Entonces él sustentaba que era el agua, colocamos aquí, que para Tales de Mileto el origen de todas las cosas era el agua. Luego tenemos a otro exponente por la misma época aproximada, por ejemplo tenemos a Anaxímenes. Este Anaxímenes que decía, no, yo no estoy de acuerdo con mi compañero, con mi paisano, con mi compatriota Tales. Yo creo que el origen de todas las cosas se debe al aire. El aire es lo que ha ocasionado el origen de nuestro universo, de toda la materia. Entonces para él pues es el aire. Para Anaxímenes el origen de todas las cosas es el aire. Sin ir más lejos, por la misma época también otros filósofos trataban de comprender el origen del universo y tenemos por ejemplo a Heráclito de Éfeso. Para Heráclito de Éfeso, muchachos, el origen de todas las cosas no se debe al agua, no se debe al aire. Mis compañeros están errados. Se debe al fuego. El fuego es el que ocasiona el origen de todas las cosas. O sea, dentro del pensamiento filosófico de Heráclito, él afirmaba que el origen del universo se debe al fuego, a la combustión. Entonces es así como se iba desarrollando la química aquí en este país griego. Sin embargo, por la misma época, otro filósofo, Empédocles, él dijo, no, yo no creo que solamente se deba al agua, al aire y al fuego. Debe haber otro elemento más. O sea, estos sí son importantes. Sí, en la transformación de la materia se debe a ello, pero creo que le falta un elemento más. Entonces, este Empédocles aceptó en cierta parte las teorías de sus compañeros Tales. O sea, para él el origen del universo sí se debía al agua, sí se debía al aire, sí se debía al fuego, pero él decidió agregarle otro elemento más. ¿Cuál es? Tierra. Pues para él la tierra era otro elemento más indispensable. Y él argumentó, muchachos, toda una teoría que se resume en este rectángulo. Entonces, ¿qué decía Empédocles? Señores, el origen del universo se debe a 4 elementos: agua, aire, fuego, tierra. ¿Qué más afirmaba él con su teoría? Que esta agua, tierra, fuego, aire se pueden convertir de una manera, de un estado a otro. O sea, más o menos para que tengas una idea, el aire, que vendría a representar la fase gaseosa de la materia, el agua, la fase líquida, y la tierra, la fase sólida, y que estas se pueden intercambiar unos con otros. Y el fuego viene a ser la energía involucrada en dicho cambio. O sea, hay reacciones que requieren ganar energía y otras que desprenden energía. Entonces, más o menos él así, de esta manera, trataba de explicar este origen del universo, ¿no? Él se basaba en estas 4 materias. Pero además decía que estos 4 elementos deben ir acompañados de 4 características especiales, de cuatro propiedades. ¿Cuáles serían esas propiedades? Realmente caliente, húmedo, frío, seco. Es decir, hay preguntas, por ejemplo, en la práctica que yo te he dado, te dicen cuáles serían las características o propiedades que competen al fuego: caliente, seco. Y te preguntan cuáles son las propiedades o cualidades que involucran al elemento tierra. Acá está la flecha: seco, frío. ¿Cuáles son las cualidades que involucran al agua? Frío, húmedo, y así sucesivamente. Y te pueden preguntar por la cualidad que forman los elementos. Por ejemplo, la cualidad frío, ¿de qué elementos se compone? Acá está, ¿de quién? De tierra, de agua. Otro ejemplo, la cualidad caliente, de fuego, de aire. Entonces él decía que se pueden transformar unas sustancias con otras. Por ejemplo, si tú quieres pasar de fuego a agua, combinas tu propiedad caliente, se tiene que ser frío, y el seco se tiene que ser húmedo. Entonces, el caliente al hacerse frío, el seco al estar húmedo, ¿qué propiedad, qué elemento se va a formar? Agua. Y de la misma manera acá,
Si yo quiero pasar de tierra a aire, ¿cuáles son sus cualidades? Seco, frío. Miren, frío, ¿qué tiene que pasar con el frío? Se tiene que calentar, y el seco se tiene que humedecer. El seco a humedecerse, el frío al calentarse, ¿qué elemento tengo? Aire. Una manera medio extraña de ver la naturaleza, de ver este universo, pero era como lo sustentaba Empédocles en aquella época. A la vez que años después, también por ahí nomás, otros dos filósofos como son Leucipo y Demócrito, también trataron de investigar cuál es el verdadero origen del universo. Bueno, pues no, ellos al ver que sus compañeros o sus compatriotas daban como elementos a estas sustancias, ellos no estaban muy de acuerdo. Por lo tanto, para Leucipo y Demócrito, el origen del universo se debe más que todo a pequeñas partículas, las cuales ellos decían que eran indivisibles, indestructibles, invisibles. Entonces es ahí que nace la palabra átomo. Por lo tanto, Leucipo y Demócrito, ellos ¿qué hicieron? Fundaron la teoría atómica. Leucipo y Demócrito no estaban de acuerdo con lo que decían sus colegas filósofos, sino que más bien ellos decidieron ir por otra corriente y fundaron la teoría atomista. Entonces, para ellos la materia, ¿qué era? Para ellos la materia se podía dividir cada vez en partes más pequeñas, pero la división de esta materia en partes más pequeñas tenía un límite. Es decir, si yo tengo un pedazo de papel, por ejemplo como este, para Leucipo y Demócrito, yo tengo que comprar ese papel, lo voy a dividir en partes más pequeñas, lo voy a seguir dividiendo, mira, sigo dividiendo, seguiré dividiendo en partes más pequeñas y sigo dividiendo en partes más pequeñas, y va a llegar un momento, muchachos, en que yo ya no lo pueda dividir. Acá todavía esto se puede dividir, puedo utilizar pinzas, pero va a llegar una manera, utópicamente hablando, de que yo ya no lo pueda dividir, y a esto que tú ya no lo puedes dividir, Leucipo y Demócrito le llamaron átomo. Entonces, para ellos la materia está constituida de átomos. ¿Y cómo eran estos átomos para Leucipo y Demócrito? Eran indivisibles. La materia para ellos el átomo era indivisible, era invisible, indestructible. Es decir, como te decía, la materia lo divide en partes cada vez más pequeñas hasta que va a llegar un momento en que ya no se puede dividir más. Por lo tanto, esta teoría es lo que comúnmente se conoce como materia discontinua. Para Leucipo y Demócrito la materia es discontinua. Luego, a su vez, Aristóteles, por aquella época, estudiando estos tratados, estos postulados de sus compañeros, ¿qué hizo este Aristóteles? Bueno, para este Aristóteles, sabemos que era el gran filósofo de la época, él no estuvo muy de acuerdo con lo que dijo Leucipo y Demócrito. Dijo, no, oye, ¿cómo tú vas a dividir la materia? Y va a llegar un momento que no se puede dividir. La materia sí se puede dividir en cada vez partes más pequeñas. Es decir, para Aristóteles la materia se podía dividir en cantidades cada vez más pequeñas de manera infinita. Si hablamos matemáticamente, para él la división de la materia tiende al infinito. O sea que, si para Leucipo la materia era discontinua, para Aristóteles la materia era continua. O sea, Aristóteles era un gran antagónico, era un gran opositor a la teoría de Leucipo y Demócrito. Por el contrario, él más bien apoyó a la teoría de Empédocles. Aristóteles afirmaba que sí, es verdad, el origen del universo se debe a estos cuatro elementos: aire, fuego, agua y tierra. Entonces él decidió apoyar la teoría de Empédocles, le dio el crédito a Empédocles. Y es más, él se atrevió
a poner otro elemento más que quizás era indispensable para el cumplimiento de dicha transformación. Se le agregó un quinto elemento. ¿Cuál era ese quinto elemento para